Pues bienvenidos al Volcanumis de nuevo. Eh, Esta serie de programas últimamente pues son más bien numismáticos, están orientados al mundo de la numismática, a los amantes de las monedas, a los coleccionistas, etcétera. Pero bueno, también hay otras personas, por supuesto, que pueden estar interesadas en esto, historiadores, gente amantes de la historia, del arte, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy con Ángel, que es ya nuestro colaborador? Porque además vamos a crear una saga, la saga Alegorías y Dioses, en la que, bueno, pues vamos a hablar de todas las alegorías y dioses que podamos del mundo romano, ¿vale? Entonces, así de esa manera, pues a los que nos gustan las monedas, podremos ampliar más información de a veces esos grandes olvidados en un principio que son los reversos. En los reversos aparecen, bueno, aparecen un montón de dioses, de diosas, de alegorías, de representaciones y de todas las cosas, ¿no? Entonces así tendremos más información, sabremos profundizar un poquito más y con la ayuda de Ángel, pues ya veréis que vais a flipar, ¿no? Con toda la cantidad de conocimientos que vais y que vamos a tener. Entonces, en un principio, vamos a ver en cada programa un puñado de alegorías y de dioses, porque tampoco queremos que esto se alargue demasiado, porque son muchos, ¿no? Entonces, así lo vamos dosificando. Pero sí que es verdad que es necesario en esta saga Alegorías uno, que es este programa, que hagamos una pequeña introducción a lo que es el mundo de la religión romana, tanto la arcaica como su evolución para poder entender un poquito pues cómo funcionaba esto, ¿no? Así que bueno, Ángel, bienvenido de nuevo al Volcanumis. Esta es tu casa, eres colaborador. Yo también colaboro en Lignum en Roma, que es el gran podcast que ya no sé si cuántos tiene de suscriptores, no sé si 12.000 o 13.000 por ahí, ¿no? Pues sí, sí, bien hallados a todos nuestros oyentes de todos los programas en el que salga, que salga este vídeo y este audio, ¿no? Probablemente saldrá en el mío y también en el tuyo. Evidentemente, eres colaborador de Lignum, igual que yo soy también colaborador de esta casa, ¿no? De Buscanomis, que tiene muchas vertientes y hay muchísima gente que está haciendo divulgación a través de este canal especial, ¿no? Que básicamente o habla mucho de monedas, pero no se puede hablar del contenido de una moneda, por ejemplo, en la época romana, como dices tú, sin hablar de lo que significa esta alegoría, ¿no? Esta figura que representa algo, no es eso que está ahí dibujado, sino que significa algo más, ¿no? Cuando Ujú. dibujan un caballo no significa el caballo, están hablando de algo más que significa el caballo, ¿no? Pues bueno, ya hablaremos de este tema, ¿no? Así Ujú. que bueno, intentaremos explicar un poquitín. Ha sido un poco Jesús valiente diciendo que vamos a hablar de la religión, pero vamos a hacer un pequeño resumen, porque esto Eso es. daría, evidentemente, para 1000 horas y estaríamos todavía el primer año de la religión romana, ¿no? Pero bueno, quisiera avisar a las personas, si quieres, Jesús, que Ujú. la Roma es una sociedad que hipotéticamente, o míticamente, mejor dicho, nació en el siglo 8 antes de Cristo y cayó en el siglo XV con el Imperio Romano de Oriente. La religión que se veía en el siglo VIII no es la religión que se veía en el siglo XV. Todo evoluciona con el tiempo. Con lo cual, cuando hablamos de religión, hay que ir acotando como mínimo por siglos, ¿no? Y a veces cuando hablamos de estas cosas, no es lo mismo una moneda republicana del siglo II, porque del siglo VI no hay moneda republicana, que lo Ujú. sepa la gente, ¿no? Ujú. Y que no es lo mismo, por ejemplo, que ya además cambia el sistema monetario, cambian los metales, por ejemplo, a partir del siglo IV, de finales del siglo IV, que tenemos a Teodosio, que ya Roma es evidentemente cristiana porque es la religión oficial, pues claro, todas estas figuras cambian. Y anteriormente pues había, Y pues bueno, tanto. como la diversidad era más grande de dioses, pues bueno, pues era más diferente las monedas, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Si quieres que empecemos desde un poquitín al principio, para que un poquitín vea la gente la evolución, Sí, un poco los romanos. para que tengan un poco de contexto y un poco, bueno, tengamos un poquito de contexto y un poco, pues, ordenar un poquito el puzzle, ¿no? Sí. Al principio los romanos no tenían o no la importancia de estos dioses que todo el mundo conoce, Júpiter, Juno, Minerva, bueno, Marte, Apolo y compañía, no eran los más importantes de Roma. En Roma,
estamos hablando en su mítica fundación del siglo VIII, siglo VII, siglo VI ya, ahí ya podríamos casi creer que Roma ya es una Roma, dijéramos, guay, ¿vale? Una ciudad, una urbs, que rezaba a Númina, a, a fuerzas de la naturaleza. Y a cada actividad y a cada quehacer de la vida le dedicaba un dios. A estos dioses se le llaman indiguetes, dioses originales de Roma, o sea, desde el inicio, ¿no? Hay dioses como, por ejemplo, yo qué sé, Baquitano, que era el que le daba el primer llanto al niño. ¿Mm? Un dios específico para esto. Alnémola, que era una diosa que le daba a la madre, ayudaba a la madre a darle de comer al niño dentro del vientre materno. Rumina era la diosa que hacía que el niño aprendiera a mamar de su madre. Lucutus, el dios que hacía que el niño hablara. El campo lo tenían dividido en 12, o sea, hay Leuana, por ejemplo, una diosa que invitaba al padre a levantar a su hijo hacia el cielo para reconocerlo ante los dioses. Sí, parece como que las cosas que hacían que una persona fuera normal y tuviera una vida satisfactoria, pues claro, tenía un Dios para que esto fuera posible, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Además, la visión práctica que tenían los romanos era, yo al dios le doy algo que le gusta, por ejemplo, grano, y como yo le he dado al dios lo que le gusta por el rito adecuado, evidentemente el dios, ita est, así es, me lo va a dar porque yo lo he hecho correctamente, y como yo lo he hecho correctamente, yo te doy, tú es, yo te doy para que tú me des. Esta es la visión de los dioses, y estos son todos estos dioses que tenía en la antigüedad. Pero estamos hablando de cualquier cosa de la vida. Había un Dios para que, ahora no recuerdo el nombre, se me ha ido de la cabeza, para que el niño tuviera iniciativa. 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 Otro, por ejemplo, Dominico, para que el niño Ujú. cuando saliera de casa pudiera volver a su casa. Estamos hablando de esta cantidad de dioses. Todo esto se representaba de una manera determinada y es lo que al final va acabando en esto. Pero además, no solamente estamos hablando de cosas, sino también de conceptos. Los Ujú. lugares, una montaña tenía evidentemente un dios. Un río tenía un dios. Una casa tenía, los lares son los dioses de los lugares, pero las casas tenían los lares. Roma tenía lares. Los cruces de las calles tenían lares, las montañas eran dioses de lugares, esto lo tenían clarísimo. Y también virtudes, la fidelidad era una diosa, porque era esta diosa la que te ayudaba a tener la fidelidad. La fidelidad, la virtud, todo al final todo, de alguna manera se plasma en un dios al cual yo, Dios, tampoco es un dios, a Sí, una o fuerza sea, de la naturaleza a la cual yo le ofrezco para que ella me dé. claro, claro, porque parece como que hay dos tipos. Hay un tipo que solo hay en un momento de la vida, por ejemplo, cuando eres un niño o para determinadas cosas que vas a hacer, pero hay otros que son, digamos, que son actitudes que tienes ante la vida durante toda tu vida, como yo qué sé, pues lo que dices tú, ¿no? La virtud, la concordia, todo este tipo de cosas, ¿no? Que son cosas que tú pues vas teniendo o no vas teniendo, pero es algo como un continuo. En cambio, hay otros que son para momentos específicos, de que hagas una cosa o que tengas un momento vital como hablar de cuando eres pequeño. Pero esto, quiero decir, esto tampoco es tan extraño. O sea, yo he visto a jugadores que salen en un campo de fútbol y se santifican. ¿Qué están pidiendo? Pues en Roma esto le vería al dios del fútbol. Dios del Ujú. fútbol, dame suerte. Una persona que va a hacer un discurso importante en su vida en el Parlamento, pues se encomienda a su Dios. Pues el Dios de qué? Pues sería el Dios de hablar bueno, con un poquitín de gracia, ¿no? Que me vengan las palabras, que no, que sea, pues esto nosotros no. Pero ellos identificaban ya que había una fuerza de naturaleza que hacía esto. Y a esto le daban la identidad bueno, de un nombre, de un Dios, nosotros decimos Dios, de un Dios indiguete, diguetes Ujú, que se llaman esto, ¿no? ujú, Luego, ujú. como hemos dicho, claro, las cosas se hacen más complejas. Roma, pues empieza a tener éxito por su manera de ver el mundo, o porque fueron los más capaces o de hacer la violencia más eficaz, y por muchas otras circunstancias que podemos hacer muchos programas por qué, la cosa es que se Ujú. extiende, y al extenderse, pues se va encontrando con otro tipo de divinidades. Y lo que hace Roma es una interpretatio de estas divinidades. Las interpreta a como ve Roma la vida, Sí. ¿correcto?
y ya está. Esto es lo que hace. Ares, yo siempre doy el mismo ejemplo, igual soy muy pesado en mis programas, pero Ares es el dios de la venganza, el dios de la guerra, el dios de la muerte, el dios de la sangre. Marte no es eso. Ujujú. Marte tiene esos atributos, sí, pero yo no he visto a ningún griego, y ni se sabe ningún escrito griego, por el cual le recen a Marte para que sobrevivan los güeyes, o para tener virilidad masculina, Sí, 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 para sí, que la sí, sí, simiente sí. crezca en los campos. Yo no lo he visto. Entonces, Marte tenía diferentes acepciones que también se juntó esta griega, se interpretó. Entonces, se hace un dios complejo, hecho de muchísimas estas divinidades. Luego hay muchos, por ejemplo, Juno tenemos Juno, que son los epítetos. Juno, Regina, Juno, Lucina, Juno, ¿no? Sí, sí. Que es estas Juno, divinidades, Juno diferentes Moneta. papeles. Juno ¿Entiendes? Moneta. Juno Moneta. Juno Moneta, claro que hace Mm. diferentes papeles. Juno Curitis, los romanos que iban a la lucha, pues rezaban a Juno Curitis. Y sin embargo, las mujeres pues iban a Juno Lucina, pues a pedirle por un buen parto. Era Juno igual, pero tenía diferentes, ¿no? O Juno Fluona, que tenía que ver con la regulación del ciclo menstrual de la mujer. Sí, Esto bueno, si probablemente. algo se asemejaría a esto serían pues las diferentes Vírgenes Marías, ¿no? Una para cada cosa. Sí, lo de los epítetos sí es esto, Sí, 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 sí. Mm, te doy una característica determinada, yo ya sé que tú eres Juno, pero tienes unas diferentes mm. categorías, ¿no? Claro, si tenemos en cuenta que cada romano, cada padre de familia romano ejercía el poder religioso de esa casa, en cada casa había una religión diferente. No en todas las casas se rezaba al mismo Ujú, Dios. ujú. No en todas las casas se rezaría cunina. No todas las casas por ejemplo, a Júpiter se le conoce como Júpiter, pero también se le conoce como Dies Pater, como el padre del día o como el padre de la luz. Pues hay a veces sacerdotes que no lo llaman Júpiter, lo llaman Dies Pater. Es una matiz de ese númina, de ese poder que tiene Júpiter en la naturaleza de actuar. Luego al final, pues bueno, los dioses se hacen más complejos porque Roma también se hace más compleja y empieza a coger, pues bueno, a otros pueblos, ¿no? Y luego también Roma, eso sí, también hace no adaptaciones de dioses, sino adopta a dioses, como Esculapio, como Cibeles, estos son muy básicos, ¿no? Pues bueno, los adapta directamente. No los tiene, pues bueno, dicen que los libros civilinos decían que los tuvieran que traer, pues lo trajeron. Le trajeron a Cibeles y Cibeles era la Cibeles Frisia, ¿vale? Y el Esculapio, pues de Piro. Sí, Y ya sí. está, ¿no? Al Sí, final, sí, 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 bueno, sí. es muy complejo, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que hacemos es una virtud, una cosa, una persona, todo esto se diviniza y luego pues se representa de alguna manera. Y esto es la alegoría. Sí, sí. Es una representación de un objeto. Cuando yo veo un cuerno de la abundancia, ¿qué es? ¿No? Cuando yo, Sí. pues estamos hablando de este tipo de representaciones en monedas. Y esto es cosas que se quieren cultivar, que quiere la República. ¿Por qué pone una moneda, una alegoría en concreta? Porque quiere que esa virtud o esa diosa o eso, pues darle gracias, por ejemplo, en el caso de una diosa pues que les ha ayudado, o de un dios que les ha ayudado en una batalla, pues la que es correspondiente le dará el homenaje de ponerle una moneda. Pero otra es, yo como cónsul o como cónsul de Roma, del Senado, hago un senato de consultos para que en el templo de Juno Moneta me impriman monedas que tengan la alegoría de la fidelidad paternal. Pues yo estoy potenciando a la familia. Esta era la manera, digamos, de proceder de ellos. Sí, sí, no, no. A ver, un ejemplo muy gráfico sería, por ejemplo, un emperador que ha sido librado de la muerte por envenenamiento, bueno, pues que ordene acuñar monedas a la Salus Augusta, por ejemplo. O sea, que a veces dices, oh, ¿por qué la salud? Pues mira, pues porque, por muchas razones, porque habían superado una plaga, porque deseaban la salud para el imperio, o porque el emperador se había salvado de algún atentado o de alguna historia. Claro, luego cuando tú lo ves y dices, pero divinizan al emperador, es que es lo normal en un romano. Divinizar a Hércules es normal. O sea, que un humano sea Dios no tiene ningún problema. Hay dioses que nacen dioses, como los dioses del Olimpo, y hay ¿Mm? otros dioses, es mito todo, ¿no? Pero que ellos explican que son hombres que mueren, como Esculapio, hijo de Apolo, que aprende de Quirón, del centauro Quirón, tiene unas mujeres, unos hijos, se muere y se diviniza y se convierte, pues bueno,
pues hijo de Higia, de mujer, marido de Pioner, epidural, Higia, Ujú, higiene, ujú. panacea, cura de todas las enfermedades, telesforo, bueno, un montón y no tienen ningún problema. Sí, sí, Entonces, sí, sí. divinizan al emperador, que bueno, si es que era lo normal. Es su pensamiento, para nosotros no es tan normal, pero para Bueno, ellos, y al que no le hacían una damnatio y ya está. O te hacen una claro, damnatio o te divinizan. claro, Excepto a bueno, Tiberio, ¿no? la Damnatio Memoriae, Cicerón tiene una frase que dice que la vida de los muertos pervive de recuerdos de los vivos. Entonces, yo estaba en el inframundo siempre y cuando me recordaran. Si me borraban, no solamente me condenaban a una vida a una muerte en vida, sino también a una muerte, entre comillas, en muerte en el más allá. Con lo cual, era el peor desprecio que le podían hacer a una persona. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues oye, Ángel, tras esta introducción, si quieres, vamos a empezar con las alegorías. Hemos elegido alegorías, divinidades, representaciones de algún territorio. Entonces, vamos a también lobas. Vamos a coger también lobas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de estas porque en siguientes programas ya iremos directamente a hablar más de todas estas, ¿no? Entonces, hemos escogido, bueno, te he escogido, no sé si son seis o siete, ¿vale? Para no alargarnos demasiado. Vamos a empezar por una que aparece en una moneda republicana de una gens concreta.